Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro con la salud. Sobre el tema del día hay que decir lo siguiente: han estado presentes a lo largo de la historia, mutan y se transforman dependiendo de la época. Algunos ocasionan la muerte. Estamos hablando de los virus emergentes que constituyen un riesgo para la salud. Y cuando hablamos de virus emergentes, seguramente no es tan familiar este concepto o estas dos palabras, pero si decimos Zika, chikungunya, dengue, polio, a ver cuál se me escapa, bueno, influenza, H1N1, ébola, que el ébola, por ejemplo, causa la muerte, ahí sí los identificamos. Algunos siguen presentes en nuestro medio, otros podríamos decir que entre comillas ya están erradicados. Es el tema de hoy en Su Médico en Casa, así que los invito para que estén muy atentos a la información que hoy vamos a brindarles, porque no podemos bajar las alarmas frente a estos virus emergentes. El de mayor prevalencia o más presente en nuestro medio es sin duda alguna la influenza, lo que no significa que el dengue no se siga presentando, y sobre todo cuando hay cambio climático, cuando pasamos de invierno a verano, por ejemplo, es muy probable que se pueda repetir nuevamente este virus y pueda ocasionar no una pandemia, pero sí puede revertir gravedad. Yo los invito para que participen a través de dos líneas telefónicas que tenemos, 232-4604 y 018-051-5015. Y sobre este tema, veamos lo siguiente. Las enfermedades infecciosas o virales emergentes están en aumento, fundamentalmente a causa de la densidad y la movilidad de las poblaciones. Son causadas por microorganismos patógenos como bacterias, virus y hongos, y pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra. Además, algunas de ellas son letales para el ser humano, como el ébola. Varias de estas enfermedades pueden permanecer silenciosas, pero en un determinado momento que ocurren cambios climáticos o ambientales a su favor, pueden resurgir causando brotes y epidemias de consideración con gran impacto en las sociedades. Algunas son la gripe aviar, la gripe pandémica H1N1 y el chikungunya, entre otras. Conozca los síntomas, riesgos y tratamiento hoy en Su Médico en Casa. Así es. En algún momento algunos de estos se pueden convertir en epidemia. Otro dato adicional: cada año las enfermedades infecciosas provocan la muerte de 15 millones de personas en el mundo. Es una cifra muy alta. Se trata de seres vivos, bacterias, hongos o parásitos que se adaptan a las presiones ambientales y cambian o mutan, como lo decía ahorita. Prevenga estas enfermedades, diagnostíquelas a tiempo y evite complicaciones. Es la invitación que hoy les hacemos desde Su Médico en Casa. Así que pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Nuevamente bienvenidos. Tenemos líneas telefónicas para que participen en el tema del día, virus emergentes. También pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Hay algunas patologías de las que hemos hablado acá en el programa y que por supuesto ustedes nos han sugerido a través de nuestro correo electrónico sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. Y a quienes me siguen preguntando cómo consultan o dónde pueden ver los programas que hemos emitido, es muy fácil: ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Está con nosotros el doctor Jairo Rivera Castro. Él es médico internista de San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor, con este tema tan interesante y tan importante. Es un placer para mí estar acá, resolviendo estas dudas acerca de este tema. ¿Qué son virus emergentes, doctor? Son gérmenes que están en el ambiente y que en un momento determinado se expresan en la población y llevan a enfermedades graves. Muchas de estas pueden ser mortales, como tú previamente notaste, y que normalmente están o dormidos o que son nuevas generaciones de un virus que previamente no se conocía, o que por una mutación se expresa con mucha mayor intensidad en una población y puede generar epidemias incluso.
y son emergentes porque han estado presentes toda la vida, a lo largo de la historia. Y en algún momento se transforman, se mutan, se pueden convertir en epidemia, muchos de ellos en pandemia. En el caso de nuestro medio, doctor, ¿cuáles son los más comunes? Por mencionar algunos. Nuestro medio tenemos sobre todo la influenza. Es muy común que la influenza con el transcurso de los años cambie, todos los años cambia, y vamos a tener mucha más frecuencia de emergencia de influenza. Igualmente el dengue es muy frecuente lo que tenemos en nuestra población, por los cambios climáticos sobre todo, por a veces mala disposición de las aguas lluvias y el crecimiento de aguas estancadas y el Aedes aegypti, que es un mosquito que crece en nuestro medio templado, cálido. Entonces es también frecuente que esté este tipo de virus circulando en la población. Hace poco tuvimos la epidemia de Zika. Sí. Tuvimos mucho Zika cuando tuvimos la parte de los olímpicos. Tuvimos una gran población de personas que tuvieron Zika y que comenzaron a transmitirse desde, digamos, diferentes zonas del mundo a otros países. Entonces todo eso tiene una relación precisamente con la emergencia de esos virus en el tiempo. Van creciendo dentro del ambiente y con los cambios climáticos tienen más transmisibilidad. Esto significa, doctor, que estos virus van viajando entre regiones y de esta manera se van expandiendo y son de fácil contagio. Muchos son de fácil contagio, otros no. Por ejemplo, el ébola se transmite muy fácil por contacto con secreciones. En África, cuando comenzaron a estudiar, vieron que cuando tenían contacto con los pacientes que morían o con la orina o la sangre, todas estas sustancias terminaban siendo factores de transmisión. Igualmente, tenemos casos que no necesariamente son por contacto físico directo, sino, por ejemplo, por vía sexual. En el caso del Zika, el Zika tiene transmisibilidad tanto por un mosquito como por vía sexual. Y en el caso, por ejemplo, de la influenza, es vía respiratoria. Yo puedo toser, estoy infectado e coinfecto a otra persona cuando toso o cuando estornudo y tengo una influenza activa. Y claro, el dengue, que igualmente el Zika, por medio de un mosquito, es la transmisión, tienen un vector de transmisión. Doctor, todavía existe la tuberculosis. ¿Podría considerarse un virus emergente y podría confundirse además con influenza? Sí, la tuberculosis per se es una bacteria. Ella sigue siendo, digamos, no emergente, sino prevalente en nuestro país incluso. Tenemos una alta prevalencia y hay nuevos casos de tuberculosis todo el tiempo. No se ha erradicado. ¿Es de alto contagio? Es de alto contagio, nos acompaña incluso desde el inicio de la humanidad. En momias egipcias se ha documentado ADN de tuberculosis, o sea, es un germen que nos ha acompañado todo el tiempo y que en el transcurso de esta fecha se ha hecho tratamientos, se intenta tratar, pero ella también genera resistencia a los tratamientos. Afortunadamente los casos son pocos, pero sí es un germen que está presente en el ambiente y que hay que tener muy presente también. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de los virus emergentes. Puede que estas dos palabras no nos suenen, digamos, bueno, ¿y eso qué es? En términos cotidianos, se trata de la influenza, por ejemplo, que la hemos escuchado hablar, que es la gripe o la gripa. También estamos hablando del chikungunya, que hace muy poco también estuvo muy presente o tuvo gran incidencia en nuestra población. El ébola, el Zika, pero los más comunes acá, la influenza y el chikungunya. ¿Qué pasó con el chikungunya, doctor? El chikungunya tenemos una epidemia grande en el año 2013, 2014, cuando reingresó ese virus aquí, venía precisamente de Asia. Comenzó a haber más exposición de este virus y tuvimos una epidemia donde hubo artritis, fiebre, artritis, inflamación de articulaciones, incapacidades porque tenían también la parte de la columna inflamada y digamos que el virus comenzó a circular dentro de la población de mosquitos y transmisión a toda la población humana también, ¿sí? Porque el virus lo transmite, no lo padece, pero sí lo transmite. En ese orden de ideas, cuando comenzó a llegar más casos, encontramos mucha más cantidad de artritis asociada a chikungunya. De estos pacientes se manifestaban con condiciones clínicas muy similares entre un dengue y otras enfermedades diferentes. Entonces era muy complicado para nosotros comenzar como a estudiar un nuevo virus dentro de nuestro sistema de salud, adaptarnos como médicos, pero afortunadamente se logró controlar y ya es mucho menos, pues está presente ahí dentro, circulando, pero los casos más frecuentes son de dengue que de chikungunya en este momento. Por supuesto, constituyen un alto riesgo y algunos de ellos, como lo decíamos al comienzo del programa, son mortales. Concentrémonos un poquito más, doctor Rivera, en el tema de la influenza, que está muy presente en nuestro medio, influenza o gripe. También se habló en algún momento del H1N1. Efectivamente, el H1N1 se describió en el año 2011, 2010, fue una mutación del virus de la influenza que se hizo mucho más agresivo con respecto a las otras cepas o las otras especies de este mismo virus. Se hizo más infectante y con una progresión mucho más rápida.
Hubo muchos casos, de estos casos afortunadamente unos salieron, otros no pudieron superarlo, pero lo que sí sabemos es que el virus se logró controlar y algunas personas han padecido H1N1 y han logrado superarlo sin ninguna dificultad. Otros casos no han sido afortunadamente tan generosos el virus con ellos, pero en términos de la enfermedad sí es muy grave y es bastante agresivo. Bien. No se trata adecuadamente. Influenza, ¿sigue siendo motivo de consulta en urgencias, motivo de consulta médica? ¿Cuáles son las causas, los factores de riesgo, doctor? Sobre todo los factores... ¿Influenza o gripe? Sí, efectivamente. Hablar de gripe es como combinar muchos virus juntos, pero hablar de influenza per se, los factores de riesgo van a ser que tenga mayor de 65 años o menor de 5 años, tener diabetes, tener hipertensión, tener enfermedad renal crónica, tener un tipo de alteración en mi sistema inmunológico que me predisponga a que tenga más infecciones, como por ejemplo infección por HIV, por el virus del SIDA, o tener algunas alteraciones en el árbol bronquial que me generen más riesgo de estar infectado por este virus. Y obviamente los cambios drásticos de temperatura o de clima, pasar del frío al calor o del calor al frío. Está con nosotros Berenice, aquí se encuentra en el barrio Enciso. Bienvenida y qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. Muy buenas tardes. Adelante con su pregunta. Madre, yo lo que les quiero preguntar es que a mí me dio dengue hace como un año. Eso vuelve y repite. Pero se recuperó obviamente bien, ¿no le quedaron secuelas? No, porque yo tuve que ir a ver médico y él me mandó una droga carita, pero me sirvió. Me hicieron varias plaquetas y todo y salieron bien. Bien. Vamos a ver entonces qué nos dice el doctor Rivera. Gracias, Berenice. Porque yo me he estado con mucho desaliento y todo, y con estos calores y todo. Claro. Gracias por acompañarnos. ¿Repite o no repite el dengue, que también está muy presente en nuestro medio? Efectivamente, el dengue son 4 tipos diferentes de virus. A mí la primera vez me da un dengue tipo 1, un subtipo 1, y este me produce la enfermedad. Pero cuando me repite un dengue con otro subtipo, otro serotipo, es mucho más agresivo y sobre todo produce dengue hemorrágico, que es la manifestación más grave del dengue. Eso le iba a preguntar, ¿puede llevar a la muerte? Puede llevar a la muerte incluso. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son los síntomas del dengue hemorrágico? Sangrados, dolor abdominal, fiebre alta y sangrados por muchas partes del cuerpo. ¿Y brote en la piel también? Y brote en la piel cuando se va resolviendo la infección. Bien, estamos hablando de virus emergentes hoy en Su Médico en Casa. Participen a través de nuestras líneas telefónicas, ya la van a ver en pantalla. Es momento de hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con unos datos muy, pero muy importantes para que tengan presentes. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa con el tema del día. Virus emergentes. En cualquier momento le puede dar a cualquier persona, nadie está exento. Tomemos nota de estos datos muy valiosos. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos u hongos. Pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra, según afirma la Organización Mundial de la Salud. Además, algunas de ellas son letales para el ser humano, como el ébola. Varias de estas enfermedades pueden permanecer silenciosas, que es lo más preocupante, pero en un determinado momento que ocurren cambios climáticos o ambientales a su favor, deterioro de los sistemas de vigilancia y prevención, pueden resurgir causando brotes y epidemias de consideración con gran impacto en las sociedades. La mayoría de las enfermedades infecciosas, especialmente las transmitidas por vectores, son altamente sensibles a los cambios climáticos. Es así como insectos, vectores de enfermedades como el del paludismo, fiebre amarilla y dengue, se extienden hacia otras zonas geográficas, provocando un incremento de las enfermedades que difunden. Los antibióticos no sirven para combatir las enfermedades víricas, por lo que es necesario el uso de antivirales específicos que no siempre son efectivos. Y ahí va mi pregunta, doctor. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Se pueden curar? Pues muchas de estas infecciones no se curan per se. Algunas tienen tratamiento antiviral, por ejemplo, en la influenza tenemos algún tratamiento para brindarle. En el caso del dengue, por ejemplo, es más tratamiento de soporte dado por hidratación, manejo de la fiebre, control de las plaquetas. En el caso del chikungunya y del Zika es precisamente evitar que el dolor incapacite a la persona, entonces usamos antiinflamatorios para evitar la artritis o controlar la artritis.
En otros casos requerimos transfusiones de plaquetas, otras transfusiones de glóbulos rojos, según sea la gravedad. Y en los que están mucho más graves, ya entramos a ponerlos en cuidados intensivos para darles ventilación mecánica o brindarles soporte con algún medicamento para mantener la presión arterial sostenida. Está con nosotros Lucero en el municipio de Itagüí. Bienvenida y la escuchamos, Lucero. Bueno, se nos cayó la llamada, ahí están las líneas telefónicas para que sigan participando con este tema tan importante. Uno de los virus emergentes es sin duda la influenza o gripe H1N1 y por supuesto el dengue. Doctor, frente a los síntomas de estos virus, que algunos son tan graves, ¿qué debemos hacer? Acudir inmediatamente al médico, porque es que muchas veces las personas están indispuestas por algún virus, van a urgencias y les dicen no, con acetaminofén tiene. Efectivamente. Para todas estas enfermedades, afortunadamente, tenemos signos de alarma que hacen que uno sospeche que un paciente con una enfermedad de estas tenga un desenlace peor, llámese por que se mueran o porque tengan discapacidad posterior al evento. Por ejemplo, en dengue, cuando un paciente tiene dengue y comienza con dolor abdominal, sangrados, cambios de comportamiento, inmediatamente para nosotros es un caso importante que hay que comenzar a prestar atención, porque es mayor riesgo de muerte y por lo tanto debería el paciente consultar, incluso como médicos en el servicio de urgencias, evaluar ese caso. En el caso también de las pacientes que tienen influenza, mirar cómo está respirando, si tiene mucha dificultad, fiebre persistente, cambios en el comportamiento, serán signos que serán para el paciente y para el médico muy importantes para poder enfocarlos en el servicio de urgencias. Y los niños son más susceptibles, por supuesto, y las personas adultas, los adultos mayores. Está con nosotros Nelly, en Belén, bienvenida, la escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Ya su médico está en casa. Buenas tardes, Yasmín. Saludarlos y felicitarlos por este programa tan maravilloso. Gracias, es de ustedes, Nelly. Sí. ¿Aló? Sí, la escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Mire, le quiero preguntar algo al doctor. Lo que pasa es que a mi hijo el año pasado le dio un dengue muy... Pues se incapacitó mucho tiempo porque se le complicó, se le bajaron las... tengo entendido que el dengue baja las plaquetas. Baja las plaquetas, sí. Se le bajó demasiado. De hecho, la primera atención del médico pues no fue muy buena, me lo mandaban para la casa. Le hicieron una primera prueba para mirar qué tan bajitas tenían las plaquetas y a la tercera prueba las plaquetas iban en 11.000, lo tuvieron que dejar inmediatamente hospitalizado, me llevaron para la U y que para hacerle una transfusión de plaquetas, casi que no, pues no sé si al último no tuvieron que conseguir hacérsela, pero nunca supe qué tipo de dengue fue porque él se puso muy mal. Pero en este momento le dio derrame pleural y eso, y no sé qué tipo de dengue, nunca supe qué tipo de dengue fue ese. ¿Y en este momento está bien? Sí, él ya está bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que de todas maneras... Bueno, y otra preguntita, perdón, Yasmín, lo que pasa es que sí, él ya está bien, eso fue el año pasado, y él es un muchacho ya adulto, ya él estuvo incapacitado solamente después de eso, como 15 días, después de que salió de la UCI. Necesito saber cómo hace uno para saber si las plaquetas ya quedaron en su nivel. ¿Y qué tipo de dengue fue el que le dio? Claro. Gracias por acompañarnos, doña Nelly. Por examen de laboratorio, doctor, verifica el tema de las plaquetas. Además, una persona que desarrolló dengue, por ejemplo, queda muy susceptible. Pues, a ver, la primera pregunta, como tú dices, las plaquetas en un laboratorio se pueden tomar, normalmente se recuperan a niveles normales. El tipo de dengue que tuvo el familiar de Nelly, básicamente fue un dengue hemorrágico. Si tuvo esas características, es un dengue hemorrágico y es muy grave, como tú lo manifestaste, Nelly. Las complicaciones son muy graves, precisamente porque hay hemorragias y salida de líquido hacia muchos órganos. Y puede ser mortal incluso. Entonces, el tipo de dengue que él tuvo fue hemorrágico, no fue un dengue clásico. Y pues en este momento pues no tenemos... O sea, si le puede dar otro dengue, le puede dar, pero ya que le va a dar con hemorragia o no, depende de cómo se comporte el virus en el organismo del paciente. Sabemos que existe la vacuna de la influenza, ¿cierto? Para prevenir la influenza. ¿Existen otro tipo de vacunas para estos virus? En este momento se comenzaron desarrollos para vacuna contra dengue. Sin embargo, también tenemos otras iniciativas, como por ejemplo el Mosquito World Program, que es para evitar la transmisibilidad. Aquí en Medellín tenemos en ciertos barrios una cría de mosquitos modificados con una bacteria que se llama Wolbachia, y la idea es que no se reproduzcan los mosquitos. Un control biológico sano que evita pues, el uso de algún tipo de sustancias para el ambiente, dañinas para el ambiente, y es lo que
lo que tenemos en este momento. Doctor Jairo Rivera, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Tendremos muy presente el tema del dengue, que será tema o punto aparte de otro programa para que estén muy pendientes. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.